Hola, hola, les habla el profe William. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son las funciones. Primero vamos a empezar explicando qué es una función. Bueno, una función es una relación que se va a dar entre dos conjuntos. Lo que pasa es que es una relación sumamente especial. Es una relación que debe cumplir dos condiciones. Acá tengo dos conjuntos. Vamos a poner al primero de nombre A, al segundo le vamos a poner B de nombre. Vamos a suponer que el conjunto A tiene algunos elementos, digamos el 1, el 2, el 3, y que el conjunto B tiene otros elementos, digamos A, B, C y pongamos otro más, un elemento D. Vamos a hacer relacionar cada, cada elemento del primer conjunto con un elemento del segundo conjunto. Entonces, digamos que el 1 lo vamos a relacionar con el C, que el 2 lo vamos a relacionar con el D y digamos que el 3 lo vamos a relacionar con el A. Muy bien, en este momento acaba de hacer una relación porque como acabamos de ver, estoy relacionando o asociando un elemento del primer conjunto con otro elemento del segundo conjunto. Pues bien, para que una relación entre dos conjuntos se convierta en función, debe cumplir dos requisitos básicos. El primer requisito es que no pueden sobrar elementos en el primer conjunto. Por ejemplo, observen que el 1 yo lo utilicé, está siendo relacionado con el C, el 2 también se utilizó y el 3 también. Si por ejemplo aquí viniera un número extra, pongamos un 4, y yo a este 4 no le asocio ningún elemento del otro conjunto, aquí estaríamos ya en un problema para que sea función. Seguiría siendo una relación, sí, pero ya no cumple la primera característica para que sea una función. Entonces, lo primero que necesito para que una relación se convierta en una función es que ningún elemento del primer conjunto me esté sobrando. Muy bien. Segundo requisito para que una relación se convierta en una función. El segundo requisito es que ningún elemento del primer conjunto puede estar relacionado con más de un elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, yo no puedo decir que el 1 está relacionado con el C y que al mismo tiempo va a estar relacionado con el A. Eso es imposible para que sea una función. Si esto estuviera así, simplemente sería una relación. El 1 está relacionado con el A y también con el C, pero no sería una función. Entonces, para que sea una función, debe ser una relación, pero tiene que cumplir esos dos requisitos. Que no sobre ningún elemento en este conjunto y que ningún elemento tenga más de un compañero en el segundo conjunto. Observen que aquí en el conjunto B está sobrando un elemento, que de hecho también es el elemento B. No importa que en el segundo conjunto sobren, donde nunca van a poder sobrar tiene que ser en el primero. ¿Okay? Entonces, si esas condiciones se cumplen, eso sería una función. Por ejemplo, si yo tengo el 1, 2 y 3, vamos a realizar una relación, llamemos igual a B, una relación que vaya, o una función que va desde A hasta B, y vamos a asignarle un requisito o una condición para que los números que estén acá se les puedan relacionar con estos. Vamos a escribir así. Una función siempre se le pone el nombre con letra minúscula, como ven acá. Puede ser F, G o H, que son las más usuales. Sin embargo, cualquier letra minúscula se puede utilizar. Entonces, yo estoy diciendo que esto es una función que va del conjunto A hasta el conjunto B. Si yo escribo una condición, digamos así, x al cuadrado. ¿Qué estoy diciendo con esta condición? Bueno, que el requisito para poder escribir los elementos que van a estar acá sería tomar estos números que están acá y elevarlos al cuadrado. Es decir, voy a hacer una relación de estos números con su respectivo cuadrado. Entonces, si yo tengo el número 1 y lo elevo al cuadrado, 1 elevado a la 2 sigue siendo 1. Ahora tomamos el 2. ¿Qué pasa si yo tomo el 2 y lo elevo a la 2? Sería 2 a la 2
4. Y si tomamos el 3 y lo elevamos a la 2, 3 a la 2, 9. Entonces, en este momento, bueno, tengo una función. Observen que todos mis elementos de acá están siendo utilizados, no me está sobrando ninguno. Y acá vamos a poder entender muy bien el por qué es que no puede estar relacionado con más de un elemento. Por ejemplo, observen que cuando yo tomo el número 3 y lo elevo a la 2, solamente va a dar 9. Sería imposible tener una situación así, por ejemplo, que este número de acá o este elemento tenga dos compañeros distintos al otro lado. ¿Ok? Eso no puede suceder. Entonces, esta es como una forma de poder entender el por qué que no puede un número o un elemento del primer conjunto estar relacionado con más de un elemento del otro lado. Vamos a aprovechar de una vez que tenemos esta situación para hacer algunas aclaraciones de conceptos importantes. Al primer conjunto que tengo acá se le conoce como el dominio de la función, mientras que al segundo conjunto se le conoce con el nombre del codominio de la función. Ahora, todos estos elementos que forman el dominio se les conoce con el nombre de preimágenes. Preimagen. Entonces uno puede decir que el dominio es el conjunto de las preimágenes. Por otro lado, en el codominio, todos estos elementos que están acá se les va a llamar imágenes. Entonces yo puedo decir que el 9 es imagen del 3. Pero también se puede decir que el 2 es preimagen del 4. Y puedo decir que el 1 es preimagen del 1. O que este 1 es imagen de este 1. Entonces es importante ubicar o saber ubicar a dónde están las preimágenes y dónde están las imágenes. Y aprovechando también que tengo estos gráficos, vamos a ver otro concepto importante que es el ámbito de una función. Si a mí me piden, por ejemplo, saber cuál es el dominio de esta función, mira que tengo acá, el dominio de la función lo forman todos estos numeritos que están en el primer conjunto. Entonces el dominio de la función sería el 1, el 2 y el 3. Como ya vimos, el codominio de la función serían todos los segundos numeritos o los segundos elementos. Entonces sería el A, el B, el C y el D. Pero el ámbito, esta palabra nueva que vamos a ver, el ámbito corresponde única y exclusivamente a aquellos números que sí, o aquellos elementos que sí se utilizaron en el conjunto del codominio. Por ejemplo, observen que el B no se usó, no hay ninguna flecha que llegue hasta B. Entonces el B no puede ser parte del ámbito. Sí es parte del codominio, ¿okay? Claramente, vean acá, el codominio corresponde a todos los elementos que estaban acá, pero el ámbito de la función serían única y exclusivamente aquellos que sí se usaron. En este caso sería el A, el C y el D. Muy bien, entonces, en estos dibujos que tenemos acá, podemos ver claramente, bueno, varias definiciones. Es el dominio, vamos a hablar, el dominio corresponde a todos los elementos del primer conjunto, que también se le conoce como el conjunto de salida, es otro nombre que es el de este conjunto. El codominio corresponde al conjunto de llegada, que es otro nombre que recibe. El dominio está compuesto por todas las preimágenes, mientras que el codominio está compuesto por las imágenes. Y el ámbito es un subconjunto del codominio donde se toman en cuenta únicamente aquellos elementos que sí se usaron. Es decir, no se toman en cuenta los elementos que hayan sobrado de este conjunto. Muy bien. Resulta que una función hay muchas formas de representarla, no solamente por medio de esos dibujitos que hicimos anteriormente, esos óvalos,
Esos óvalos de hecho tienen un nombre, se les conoce como diagramas de Venn o diagrama sagital también. Hay otras formas, hay tres formas más de poder representar una función, entonces vamos a verlo. Primero, mediante diagramas de Venn, bueno, ya vimos que yo puedo representar una función, digamos una función que vaya de A en B. Entonces yo puedo decir así, una función que va de A en B. Se escribe de esta manera. Y entonces estamos haciendo la observación de que es una función que va a relacionar los elementos del conjunto A con el B, siempre de izquierda a derecha. Y digamos que tenemos estos números en el conjunto A, el 1, el 2, el 3, el 4, y vamos a hacer una relación, digamos, con el doble del número. Entonces, una relación que les vamos a aplicar sería 2x más, cambiémosla, 2x más 1. Entonces, es decir, cada elemento de los que están acá lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar 1. Entonces, esto que estoy escribiendo acá es lo que se conoce como el criterio de la función. El criterio es como la fórmula que van a regir los elementos que debo colocar acá. O para verlo de otra forma, es como la fórmula que deben cumplir todos los numeritos para poderse relacionar los de un conjunto con los del otro. Es decir, yo no puedo, si ya me dan una fórmula acá, yo no puedo tomar cualquier número que yo quiera. No es correcto, ya no sería una función, sino que los elementos que estén en este otro conjunto tienen que ser los números que cumplan esta fórmula de acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber con quién está relacionado el 1, lo que vamos a tener que hacer es hacerle esta formulita al 1 o aplicarle la formulita al 1. Todos estos elementillos que están acá se les llama también que es como el conjunto de las X. Más adelante vamos a ver, de hecho cuando lleguemos a esta parte vamos a verlo mejor, del por qué es de las X y es de las Y. A este segundo conjunto se le llama también el conjunto de las Y. Entonces, observen que la fórmula dice 2 por X más 1, es decir, 2 por el valor de X, y cada uno de estos numeritos que están en este conjunto va a representar esa X. Entonces, si yo quiero encontrar el compañero del 1, lo que vamos a hacer es 2 multiplicado por 1 más 1. Entonces sería 2 por 1, 2, más 1, 3. El compañero del 1 sería el 3. Vamos a encontrar ahora al compañero del 2. Entonces, nuevamente, metemos al 2 en esta fórmula. Sería 2 multiplicado por 2, que sería 4, más 1, que sería 5. Ahora vamos a encontrar el compañero del 3. Metemos al 3 en esta fórmula de acá. Sería 2 por 3, 6, más 1, 7. Y finalmente vamos a encontrar al compañero del 4. Sería 2 por 4, 8, más 1, 9. Entonces, de esta forma pudimos encontrar las imágenes, que de hecho en un próximo video vamos a hablar sobre cómo se puede calcular las imágenes en diferentes tipos de funciones. Muy bien. La segunda forma de que se puede representar una función es mediante un gráfico. Acá es importante diferenciar lo que es un gráfico de lo que es una gráfica. Cuando hablamos de gráficos se refieren a pares ordenados, pero la gráfica se refiere a un dibujo. Vamos a ver más adelante la gráfica. Ok, observen que estos son pares ordenados. Recuerden que cada par ordenado representa una coordenada en el eje X y otra en el eje Y. Cada uno es un par ordenado X, Y. Igual, X, Y. Ok, entonces, ¿de dónde salen estos pares ordenados? Estos pares ordenados salen siempre de una relación así, de diagrama sagital. Bien, porque yo esta relación yo perfectamente la puedo copiar así, que el 1 está relacionado con el 3, que el 2 está relacionado con el 5, que el 3 está relacionado con el 7 y que el 4 está relacionado con el 9.
Ahora, el conjunto de todos estos pares ordenados son los que forman el gráfico de la función. Es decir, este gráfico que está aquí, yo tradujera esto a un diagrama de Venn, sería más o menos algo así. El menos 5 estaría relacionado con el 10, el menos 3 está relacionado con el 6 y el menos 2 está relacionado con el 4. Entonces, repito, entonces el gráfico corresponde a el conjunto de pares ordenados de la función. Ahora, no siempre que me den unos pares ordenados quiere decir que ahí hay una función, y para eso pusimos este ejemplo acá. Observen esto, acá hay un menos 5, acá también hay un menos 5 y aquí hay un menos 2. Observen que se está repitiendo el menos 5, pero vean también que en este primer par ordenado el compañero del menos 5 es el 10, pero aquí el compañero del menos 5 es un 6. ¿Cuál es el problema que está sucediendo en estos pares ordenados? Si esto yo lo pasara a un diagrama de Venn, va a suceder esto, que el menos 5 tiene como compañero al número 10, pero también el menos 5 tiene como compañero al número 6. Ya esto habíamos hablado que esto no es una función. Entonces, esto de ejemplo es para que tengamos cuidado de que no siempre que veamos una lista, digamos así, de pares ordenados, quiere decir que eso ya es una función. Siempre hay que fijarse que no se esté repitiendo el primer número. Muy bien. Tercera representación. La tercera representación de una función es mediante una tabla, o también de manera tabular se le conoce. Cada uno de estos compañeros que teníamos acá, el 1, el 3, por ejemplo, el 2 con el 5, uno los puede hacer en una tabla también. Uno puede irlos poniendo, por ejemplo, el 1 que va con el 3, el 2 que va con el 5 y así sucesivamente. Entonces, de ahí es donde sale la tabla. Por lo tanto, una tabla yo la puedo pasar también a un diagrama sagital. Si la paso a un diagrama sagital sería más o menos algo así. Estaría diciendo, no voy a escribirlos todos, pero estaría diciendo como que el menos 2 está relacionado con el menos 14 y que el 3 está relacionado con el 21 y bueno, así sucesivamente. Ok, entonces observen que también los valores en una tabla yo los puedo pasar entonces al gráfico de una función y los puedo pasar a diagrama sagital. Y nuevamente hacer la observación que no siempre que vean una tabla quiere decir que ya eso es una función. Y aquí está el ejemplo de por qué eso no sucede. Vean que aquí el 2 negativo se relaciona con el 14 negativo, el 3 se relaciona con el 21, pero otra vez este 3 y se está relacionando con el 28. ¿Ven? Se está repitiendo el 3 acá. Entonces, si esta parte uno la pasa a un diagrama sagital, va a tener esta situación, que el 3 tiene dos compañeros, estaría teniendo como compañero al 21 y también al 28, y ya habíamos hablado que esto no es función en este caso. Entonces, este ejemplo es para que tengamos cuidado de que no siempre que vengan ya valores en una tabla indica que eso es una función. Nuevamente, si se repite algún número en la parte de arriba y ese número tiene compañeros distintos, inmediatamente ya no sería una función. Y la última forma para representar una función, y que es la más usada, es mediante una gráfica. La gráfica es el dibujo de la función. ¿Y de dónde sale el dibujo? Bueno, el dibujo sale de ubicar los puntos en un plano cartesiano. Por ejemplo, de esta tabla uno puede obtener el par ordenado menos 2, menos 14. También puede obtener el par ordenado 3,21, el par ordenado 4,28 y podemos obtener también el punto 6,42. Si dibujamos en un plano cartesiano cada punto de estos y después lo trazamos o los unimos con una línea, lo que vamos a tener es la gráfica de una función. ¿Okay?
Al final, una gráfica de una función va a quedar como algo así. Hacer la aclaración simplemente que esta gráfica no corresponde a la gráfica de estos puntos que tenemos acá, pero siempre una gráfica pues va a quedar algo así. En los videos posteriores vamos a ver muchos tipos de gráficas porque hay mucha variedad, cambian bastante, y en los videos posteriores pues vamos a seguir haciendo análisis ya más profundos. En este primer video la intención era solamente explicar qué es una función y cuáles son sus representaciones básicas. Muy bien, entonces los invito a que podamos ver el siguiente video para aprender cómo se calculan las imágenes de una función.